Ahora sí vamos a iniciar con la palabra del Señor y preguntándole a nuestro Dios qué vamos a predicar en una presentación de niños. Y estaba leyendo uno de los devocionales porque ahora estamos por terminar, y gracias a Dios que ahorita estamos por terminar ya Apocalipsis. Tenemos aproximadamente casi 5 años de estar leyendo la Biblia, la mayoría de esta iglesia, y dando devocionales. Iniciamos con los jóvenes en un septiembre del 2019. Me recuerdo porque en ese momento fuimos a Texas. Estando allí, estaba escuchando los devocionales que ya los jóvenes estaban haciendo. Posteriormente continuamos con el liderazgo principal para iniciar, y así se ha continuado con otros ministerios. Casi 5 años de estar todos los días leyendo un capítulo o alguien compartiéndolo. Tal vez unos lo han hecho a conciencia, otros no. Dios sabrá, pero lo más importante es que los que han sido o hemos sido edificados han sido de mucha bendición. Le invito a que usted se edifique también. Estamos por terminar Apocalipsis ya, y cuando terminemos Apocalipsis vamos a iniciar nuevamente a leer Génesis y a compartir Génesis, porque necesitamos palabra de Dios, conocer palabra de Dios. Así es que estaba leyendo en mi Biblia uno de esos capítulos, especialmente el capítulo 3 de Apocalipsis, porque me llamó mucho la atención y me fui a una Biblia de estudio, y entre los comentarios estaba tan desafiante lo que estaba leyendo. Y una de las cosas que decía, hablando de liderazgo, no de niños, decía que teníamos que ayudar a esta generación a subir al siguiente nivel. Pero eso impactó mi corazón, porque estaba pensando sobre los niños y digo, y ustedes como padres y tú como madre, ¿por qué no ayudamos a nuestros hijos a subir al siguiente nivel? Esto desafió mi corazón, porque nuestros hijos no solo son nuestros hijos incursionan en la vida cotidiana de la vida, en todas las áreas, en el trabajo, en sus estudios, en la universidad, en sus negocios, en familia, donde sea que vayan. Y una de las cosas que Dios quiere que nosotros preparemos, como uno de los lemas de Royal Ranger es cristianos de por vida, pero también queremos forjar líderes desde su corta edad. No vamos a pensar en forjar líderes cuando ya están grandes, ya se perdió el tiempo, it's too late. Tenemos que empezar a forjar el liderazgo de nuestros hijos, si queremos que cuando sean adultos continúen siendo líderes, y no por posición ni mandato, sino porque es una honra, porque el liderazgo es servicio, viéndolo desde ese punto de vista. Entonces tenemos que hacerlo desde que están pequeños. Y el Señor me ponía en mi corazón, ¿por qué no ayudamos a nuestros hijos a subir al siguiente nivel? No le quiero preguntar, aunque voy a hacer unas preguntas posteriormente, si hemos pensado en algún momento intencionalmente que yo, que usted, que todos nosotros queremos ayudar a nuestros hijos a subir a un siguiente nivel, y que no se queden en el nivel de vida que quizás a nosotros nos enseñaron, o donde nos criamos, donde nos educamos, sino que vayan a un nivel más allá, no por algo suntuoso, prepotente o orgulloso para fomentar esas áreas en la vida del hombre, sino para servir con excelencia al Señor y ser entes de bendición en esta tierra. Esto me impactó mi corazón, y yo quiero leer juntamente con ustedes 3 porciones bíblicas que el Señor arrojaba a mi corazón y que ya las hemos leído. Yo he compartido muchas veces palabras acerca de esto, pero una vez más, Dios es tan versátil, tan diverso, tan profundo en su palabra, en su conocimiento, en ciencia, en sabiduría, en su soberanía, en su majestuosidad, que nunca vamos a parar de terminar de aprender. En Dios de pactos todos somos aprendices. ¿Cuántos lo creen? Yo soy un aprendiz. Me encanta ser aprendiz. Me encanta aprender. Todos los días Dios me enseña algo, no sé si a usted.
y me encanta aprender. Entonces necesitamos aprender juntamente con nuestros niños. ¿Cuántos de nosotros vamos a aceptar ese desafío? ¿Cuántos de nosotros vamos a aceptar ese reto? La Biblia dice, y es una honra para mí leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Deuteronomios capítulo 6, versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero también la misma Biblia dice en Lucas 2:52: Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Padre, en esta hora estamos más que agradecidos contigo por tu bondad, por tu amor, por tu favor, por tu misericordia, porque está extendida con una pasión inmensa hacia tu pueblo. Te pido, Padre, que des el rema de la palabra en este día, que habla al corazón de nosotros, de lo más profundo. Padre, que esta palabra no regrese a ti vacía, sino cumpla el propósito por el cual tú le envías hoy. Danos tu unción, tu respaldo y tu guianza. Un espíritu de obediencia, una retentiva pero bien grande, oídos dilatados espirituales. Quita todo estorbo en el nombre de Jesús, y que haya un cambio, Señor, una reflexión, el deseo de hacer algo diferente cuando terminemos de exponer tu hermosa y poderosa palabra. En el nombre de Jesús oramos, y el pueblo de Dios dice: amén. Bendito su nombre. Necesitamos que después de escuchar esta palabra, todos los que somos padres podamos comprender el rol espiritual que tenemos. Esto es clave para que nuestros hijos vivan con éxito en esta tierra, y para que lleguen al cielo con Jesús a vivir por una eternidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos los padres necesitamos o queremos que nuestros hijos sean exitosos, bendecidos en esta tierra? Pero sobre todo, que estemos seguros que van a ir al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre del Señor. La meta es doble, amados hermanos, de acuerdo a la palabra y a lo que estamos comentando ahorita, compartiendo. La meta es doble porque queremos que en el cielo estén siempre con Jesús, pero para eso es necesario que ellos conozcan a Cristo personalmente. Qué lindo cuando los presentamos a Dios, pero es más lindo continuar con esta instrucción de la palabra para que haya una estabilidad, para que haya una permanencia, para que haya madurez, para que haya crecimiento, el cual les prepare para estar en el cielo con Jesús. Y de eso nosotros tenemos que encargarnos. Y número 2, en la tierra, como padres y sobre todo Dios, el deseo es que nuestros hijos vivan unas vidas productivas, unas vidas con propósito, que no haya cadenas de pecado que los aten, ni que haya destrucción o algún daño en la vida de nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Yo pienso que ese es el propósito de todos nosotros. Si no es ese propósito principal, es cualquier otro, la verdad que andamos por un camino equivocado. La vida cristiana, amados hermanos, es como subir de niveles en un juego. ¿Cuántos hemos visto en alguna televisión o en alguna parte juegos que hay niveles? Y para llegar a la meta o para llegar a ganar necesitan de subir niveles. Pero para subir niveles necesitamos disciplina,
necesitamos esfuerzo, pero también necesitamos vencer obstáculos. Amén. Entonces, si en un juego se necesita disciplina, esfuerzo, creatividad si es posible, empeño, intencionalidad y sobre todo superar obstáculos, imagínese usted en la vida espiritual. Necesitamos hacer todo eso también. Aleluya. Es por eso que uno de los versículos claves de esta palabra es Deuteronomio 6, cuando dice: y estas palabras las repetirás a tus hijos. Usted y yo no nos podemos cansar de repetir, de repetir, de repetir, de repetir y de hablar y de hablar y de hablar palabra de Dios. Es por eso que vamos a continuar con Génesis, porque tal vez a mí no me tocó compartir este devocional del capítulo X, pero a mí me va a tocar otro y yo voy a ser edificada y la vida de nosotros va a ser edificada. Les hago una pregunta, amados hermanos y padres de familia. ¿Se ha preguntado alguna vez en qué nivel espiritual están sus hijos? ¿En qué nivel espiritual están nuestros hijos? Si usted nunca se ha preguntado eso, le desafío hoy, porque para mí fue un desafío también, a hacerlo. Es importante para nosotros como padres conocer el nivel espiritual de nuestros hijos en todos los aspectos. No solo espiritual, sino en todos los aspectos, pero especialmente el nivel espiritual. ¿Por qué razón? Porque esto nos va a ayudar a prepararnos para ayudarles a subir más cada día en todas las áreas que ellos necesiten. Y esto también nos ayuda a que oremos específicamente. Usted sabe las áreas que sus hijos fallan. Yo sé las áreas en que mis hijos fallan. Y esas fallas y esas áreas tenemos que reforzarlas con oración. ¿Cuántos dicen amén? Como padres, nosotros tenemos que estar conscientes cuál es el nivel de vida espiritual de nuestros hijos. Preocupémonos y ocupémonos de eso. Pregúntese usted, o me pregunto yo, ¿nuestros hijos conocen poco de Dios? ¿Conocen mucho de Dios? ¿O no conocen nada de Dios? Estos son parámetros que nos van a ayudar a hacer mejor nuestro trabajo en el crecimiento espiritual de ellos. Cuando nuestros hijos, preguntémonos, escucha. Cuando nuestros hijos estudian y cuando nuestros hijos están conociendo la palabra de Dios, ¿la están aplicando a su vida o solo la oyen, la estudian y la conocen? Esa es otra pregunta bien fundamental. ¿La están aplicando a su vida? No, es que son pequeñitos, usted sabe, los niños así son. Los niños en el nivel de ellos, porque no les vamos a exigir nada a nuestro nivel, en el nivel de ellos, en la capacidad de ellos, lo pueden hacer. Todo es de acuerdo a su capacidad. Preguntémonos, ¿obedecen a veces la palabra de Dios? ¿Obedecen a veces lo que les decimos? ¿O les cuesta mucho obedecer? ¿Tienen nuestros hijos lucha con las tentaciones? Y cuando yo estoy diciendo que si tienen lucha con las tentaciones, no estoy diciendo tentación sexual, de drogas, de alcohol y de otras cosas. Estoy hablando que todos tenemos tentaciones en los diferentes niveles y edades. Un niño tiene tentaciones. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuál puede ser la tentación de un niño? Desobedecer a sus padres. Que si el papá le dice siéntate, ellos se paran. Que si le dicen párese, ellos se sientan.
Yo no sé cuántos han visto un documental por ahí que pusieron a prueba a unos niños. Los pusieron sentaditos en una mesita y les pusieron un postre, unos dulcitos. Y le dijeron, tienes que estar ahí y no te lo tienes que comer. Hasta que yo regrese yo te voy a decir si te lo puedes comer o no, o te lo vas a comer. Pero ahí te quedas solito. Imagínense que es un pedazo de cake o dulcito. Y los niños se van y algunos empiezan a hacerse cositas en la cabeza, a hacer cositas, y algunos a querer tocar. Esa es una prueba para los niños. Esa es una prueba. Cada uno tenemos pruebas en nuestra edad, en nuestra capacidad, en nuestra debilidad. Entonces, es bien importante saber si nuestros hijos caen fácilmente en la prueba. Es necesario que yo sepa eso de mis hijos para fortalecer esas áreas. Su establecimiento espiritual o su vida espiritual, ¿es estable o no es estable? ¿Ama y obedece con facilidad o es difícil para ellos? Todas esas son preguntas que nos tenemos que hacer y que nos van a ayudar mucho como padres. Y como padres de niños, de jóvenes, de teenagers, de adultos. Porque también a nosotros nos prepara de mejor manera para ayudarles. Podemos medir el liderazgo espiritual de ellos. ¿Cómo me está diciendo que vamos a medir un nivel de liderazgo espiritual si son chiquitos? Usted sabe que aunque sean chiquitos tienen un nivel de liderazgo. Ellos son líderes desde pequeños. Ellos son líderes. Y nosotros los podemos preparar como líderes desde pequeños también. Hay unos que por naturaleza ya lo traen, pero a otros se les tiene que trabajar esa área. Se les tiene que reforzar esa área. Entonces, esto de acuerdo, una vez más, de acuerdo a la edad de ellos. ¿Influye con facilidad nuestros hijos en otras personas? ¿O hay otras personas o esas otras personas influyen con facilidad en nuestros hijos? ¿Se ha preguntado eso? Porque hay chicos que son líderes, ellos influyen rápido, pero hay niños que son débiles de carácter. Son débiles. Y con facilidad otros influyen, y con facilidad otros le hacen perder la cabeza. Con facilidad otros hacen que se metan en un atolladero o en un problema. Hay muchos chicos metidos en problemas porque son débiles de carácter, porque no está forjado el liderazgo en ellos, porque no hay influencia en ellos. Una vez más, la influencia no es para dominar, la influencia es para servir, modificar y transformar y mejorar el ambiente donde usted está, o mejorar a las personas con que usted se relaciona. Yo siempre he pensado, si alguien se involucra conmigo, esa persona después de un tiempo tiene que ser una persona diferente. Y especialmente tiene que estar más cerca de Dios. Porque mi influencia tiene que ser basada en la necesidad del crecimiento espiritual de la palabra de Dios. Pero hay gente que influye para mal. Venite, vámonos para una fiesta. Venite, vámonos a tomar. Mintamos, robemos. Digamos una mentirita piadosa y conversaciones vanas, conversaciones que no edifican. Uno sabe con quién puede hablar bagatela, uno sabe con quién puede hablar una tontería, pero también uno sabe con quién puede hablar cosas serias. Pero también uno sabe con quién puede hablar palabras o cosas que edifiquen su alma, su mente, su cuerpo y su espíritu. Podemos preguntarnos como padres qué podemos hacer para que nuestro hijo suba al siguiente nivel. Aquí hay jovencitos, aquí hay teenagers y hay jóvenes. Pregúntese usted, joven, también, tal vez no están sus padres, pero ¿cómo puedo hacer yo para subir al siguiente nivel? ¿Cómo puedo hacer yo
para subir al siguiente nivel. Yo le doy benditas gracias a Dios, porque aunque no tuve guía espiritual de padres terrenales, estuve sola, completamente sola, en el área de que padres no estuvieron conmigo. Pero Dios me dio esa inquietud, ese deseo de buscar, de meterme, de ir más allá. Siempre me puse metas. Yo quiero ir más allá, quiero hacer esto, yo sé que puedo, yo no puedo estar más a tiempo acá, yo no puedo. Cuando yo era secretaria dije, yo no voy a estar detrás de un escritorio todo el tiempo, yo sé que afuera de este escritorio va algo más. Siempre ponía a pensar de esa manera. No podía estar sentada en un escritorio todo el tiempo. Estar sentada detrás de un escritorio implicaba para mí estancamiento. Y yo decía, no es posible, ahí hay algo más. ¿Quién me lo explicaba? ¿Quién me lo decía? Ahora me doy cuenta que fue la ayuda de Dios. Ahora me doy cuenta. Pero usted como padre, usted como madre que conoce la palabra de Dios, usted todavía tiene esa ventaja más grande de agarrarse de esos consejos bíblicos que nos impulsan y que nos desafían a ser diferentes y mejores cada día. Escuchaba una palabra esta mañana, porque yo le voy a decir una cosa. Si yo no estoy trabajando haciendo algo, o si estoy haciendo algo en mi casa, pero yo tengo que estar escuchando algo que esté edificando. Si yo cocino, si yo lavo, yo tengo que estar escuchando algo que edifique. Siempre tengo que, entonces yo estoy, y si me estoy bañando, meto mi teléfono al baño y estoy escuchando algo que edifique. Procuro no perder ese tiempo, porque vale oro, hermanos, vale oro. Y escuchaba y me impactó de ver de que hay mucha gente estancada en muchas áreas de su vida, aún en el área financiera, estancadísimos. Pero ¿y por qué? ¿Pero por qué si yo amo a Dios? ¿Pero por qué si yo? Y me recordaba un siervo de Dios en el Antiguo Testamento, que era un siervazo de Dios, que era un hombre de Dios tremendo, pero se murió. ¿Y saben qué? Se muere y dejó a su mujer endeudadísima. Y dejó a la mujer sin nada, sin un penny. Y la dejó lista para que se muriera de hambre. Y entonces era un siervazo de Dios, pero no había planificado nada para su familia. No había pensado en su familia. Podemos ser grandes siervos del Señor, pero muchas veces no estamos pensando en nuestra familia. ¿Cómo va a quedar nuestra familia si morimos? ¿Van a tener comida? ¿Van a tener para que me entierren? ¿Cómo va a ser? Óigame bien, yo no estoy hablando de que nosotros estemos pensando en dinero. Estoy hablando en ser precavidos, previsores. Y pensar que cada día de nuestra vida la tenemos que vivir de tal manera. Y hay un versículo que daba vueltas a mi cabeza todos estos días. Que vivamos cada día de tal manera que traigamos sabiduría a nuestra vida. Y me daba ese versículo en mi cabeza y lo repetía. Fui a ver el contexto bíblico, fui a ver una interpretación y digo, wow, qué hermoso. Estamos interesados en conocer los contextos bíblicos o las interpretaciones correctas de la palabra cuando nos llama la atención la palabra. Pero es que yo tengo que trabajar. Pero sí, que no importa que tengamos que trabajar, porque siempre tenemos tiempo para TikTok, para Facebook, para Instagram. Entonces, yo creo que me estoy saliendo un poquito del bosquejo, pero es bien importante. Y lo que yo escuchaba esta mañana era que muchas veces las familias están estancadas, porque hay áreas en nuestra vida donde nosotros le hemos dado permiso legal a Satanás para que opere en contra de nuestras vidas. Cuando no le hemos cedido áreas, cuando no le hemos cedido pensamientos, sentimientos, emociones, vidas a Dios completamente. Muchas veces tenemos una fachada de cristianos, pero en la vida interna privada hay algo oscuro que no se lo hemos entregado a Dios.
Pero si yo diezmo, pero si yo estoy en la iglesia, ¿y por qué no salimos de esto? Uno de los dos no ha entregado algo a Dios. Uno o el otro no está haciendo lo correcto delante de Dios. Dios no se equivoca. Y una vez más, debemos de entender de que para seguir a los niveles más altos hay obstáculos. ¿Cuáles son esos obstáculos que impiden que nuestros hijos crezcan, que impiden que nuestros hijos no avancen? ¿Ha puesto a pensar, es que mi hijo no avanza, es que mi hija no avanza, es que mira que yo no puedo, es que mis hijos? Pregúntense por qué no avanzan. Y este mensaje no es para sacar trapos al sol a nadie. Este mensaje es para que nos pongamos alertas, porque la palabra siempre llega a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Gloria a Dios por eso. Aleluya. Bendecido sea su santo nombre. Aleluya. Todos estamos aprendiendo. Todos estamos en esta carne, cometemos errores, hemos cometido errores. Quizás los sigamos cometiendo, digo quizás sí lo vamos a seguir cometiendo, pero tenemos que ir arreglando los que ya cometimos. ¿Cómo nosotros como padres podemos con intención, porque muchas veces, amados hermanos, con intención o sin intención, nosotros nos permitimos o nosotros reforzamos estos obstáculos? Poniéndolo ya más claro, muchas veces nosotros los padres somos los responsables de que el obstáculo del crecimiento espiritual en mis hijos no se ha quitado. Yo colaboro quizás para que esos obstáculos no les sean quitados a nuestros hijos. Uno de esos obstáculos puede ser una fe tercerizada. ¿Qué es eso? O sea, confiar en que solo la iglesia tiene que educar a nuestros hijos en la vida espiritual. Para eso llevo a mis hijos a la iglesia, para que les enseñen. Pero estos no han aprendido nada, porque ahí no les están enseñando nada. Eso no sucede en Dios de pacto. Gloria al nombre del Señor. Eso no sucede en Dios de pacto. Y lo digo de verdad con humildad, no con orgullo. Quiero decirles que gracias a Dios por los 4 ministerios de niños: Royal Ranger, Misioneritas, Iglesia Infantil, Escuela Dominical. A veces sentimos que como pollitos los andamos arriando. Si se nos fueron por allá, los agarramos por acá. Si se van para allá, los agarramos aquí. Si no, para acá, los agarramos de cualquier lado. Pero queremos, bendigo la vida de todos aquellos que en esta iglesia están trabajando con empeño, con amor, con dedicación a los ministerios de niños. Dios los va a recompensar como no tienen idea, porque están forjando vidas para que vivan en una eternidad. Y estas son las bases que más necesitamos que sean puestas en ellos, para que sean hombres y mujeres de bien el día de mañana y no los podamos perder. Otro punto importante a tomar en cuenta, porque nosotros a veces somos obstáculos en vez de ayuda, es porque hay incongruencia en la enseñanza en nuestras casas. ¿Qué quiero decir? No hay coherencia. Padres que hablan de Dios, hablan mucho de Dios, pero no lo están modelando en sus casas. Hablan mucho de Dios, pero no lo modelan en sus casas. Y piden, y muchas veces les exigen a sus hijos que sean buenos y que obedezcan a Dios, pero ellos no están siendo buenos ni están obedeciendo a Dios. Incongruencia en casa. No tiene coherencia una cosa con la otra. Me sentí triste cuando un hermano un día me dijo, estamos hablando de cierto niño, y fulanito tal y tal cosa. Sí, es que fíjese que él dice que sus papás son una cosa en su casa y aquí en la iglesia son otras.
Y él dice que aquí sus papás son tan diferentes, pero que en su casa, y es por eso que él no se siente motivado. Para nosotros es fuerte eso, hermanos. El saber que como padres estamos lindos acá, pero en la casa el trato que le estamos dando o la forma en que estamos hablándoles es perjudicial, y esto se convierte en un obstáculo. Estaba pensando yo en el baño, decía, ¿cómo es posible que por años yo esté viniendo a la casa del Señor, sea una fiel servidora de Dios, pero mis hijos no sé a dónde están? Y si van a estar viviendo una vida con Cristo, vaya usted a saber. Yo tengo que ser intencional en la educación de mis hijos. Y mientras vivan bajo nuestro techo, no es una imposición de tal manera que después lleguen a odiar el evangelio, no. Pero se modela. ¿Somos perfectos? No somos perfectos. ¿Cometemos errores? Sí, cometemos muchos. Pero hay una congruencia espiritual que ellos van a ver en nosotros. La fe se modela. Otro obstáculo es ausencia de instrucción intencional. Este bosquejo estaba para ser predicado quizás en media hora, pero yo me estoy extendiendo mucho y ya el tiempo me llevó. Y todavía falta. No sé cómo voy a hacer, esto me pasa todo el tiempo. Ausencia de instrucción intencional. ¿Por qué? Porque no hay tiempo para orar en la casa con los hijos. Porque no hay tiempo de leer la Biblia con los hijos en la casa. Porque no tenemos conversación espiritual en la casa con la familia. No hay conversación espiritual en la casa, hay conversación cualquier otra. A veces hablamos hasta de los hermanos en vez de hablar palabra de Dios. Nuestros hijos ya están grandes y muchas veces hemos dicho, ya por favor, si vamos a salir a algún lugar o vamos a comer, ya no hablemos del ministerio, no hablemos de la iglesia, ya no, hablemos de nosotros. Ok, vamos con esa meta de ya no, y vamos a comer o vamos, y ¿sabe qué pasa? Que terminamos hablando del ministerio. Solo el ministerio hablamos. Y luego, y yo le dije, ¿que acaso no dijiste que no íbamos a hablar del ministerio? Pero estás hablando del ministerio. Y el otro, y todos caemos en lo mismo, hablando del ministerio. Es lo que está en nuestro corazón, hermanos. Esa es nuestra vida. Otro obstáculo es prioridades terrenales sobre las eternas. Muchas veces nosotros como padres, y todavía se lo enseñamos fuertemente a nuestros hijos, a valorar el éxito académico o económico mucho más que la formación espiritual. No es malo incentivar el éxito académico, no es malo. No es malo incentivar el progreso económico, no es malo. Hay que hacerlo, pero de una manera equilibrada, sin perder de vista lo más importante, que es que vamos al cielo. Propongámonos ser y que nuestros hijos sean hombres y mujeres exitosas en la vida cotidiana, profesionalmente hablando, económicamente hablando. Sí, claro, pero no perdamos de vista lo más importante. También hay claves, también hay estrategias para llevarlos al siguiente nivel. Voy a correr, voy a ver qué puedo hacer. En el hogar tenemos que fomentar el tiempo devocional, aunque sea 5 o 10 minutos. Leer, explicarles la palabra, orar por ellos, de tal manera que ellos crezcan, aunque aprendan una palabra, una que aprendan. No solo el teléfono, no solo los juegos, no solo la televisión, porque pasamos horas en la televisión, viendo películas que no edifican, jugando juegos que los están llevando a hacer tratos con Satanás, poniéndolos más rebeldes, viendo teléfonos donde se están poniendo peores estas criaturas. ¿Cómo los puedo ayudar a seguir, a crecer o a subir al siguiente nivel? Teniendo conversaciones diarias sobre Dios. ¿Qué está conversando su hijo? Escuche lo que su hijo conversa. Escuche cuál es la prioridad de conversación de sus hijos. Cada situación, cada momento,
cotidiano de la vida nos va a enseñar principios bíblicos, como dice Deuteronomio 6, amados hermanos. Tenemos que hablar con los niños lo que compete a responsabilidad en todas las áreas de su vida. A los varones como varones, a las hembras como hembras. Y esto no le va a garantizar que van a ser perfectos sus hijos. Van a meter las extremidades, se van a meter a Honduras. No al país Honduras, ¿verdad? Sino de profundidad. Pero la Biblia dice que si le instruimos, aunque caiga, va a volver al cauce, va a volver al camino. Hay niñas, no quiero dañar susceptibilidades, hay niñas viviendo un estatus que no se sabe si cuando sea grande se case. Y yo digo se case, no digo se acompañe. Usted no puede hablar, es que cuando te acompañes, cero, esa es conversación que no debe de ser admitida en su casa. Cuando te cases, porque usted lo está marcando con su palabra. Nunca le diga cuando te acompañes, nunca le diga eso. Cuando te cases. ¿Será que cuando nuestras chicas se casen, se casarán con una persona que las va a mantener al mismo estatus o nivel económico o el estatus que usted los tiene viviendo, o va a ser peor? Porque usted puede ser un ideal padre o madre, pero ¿qué de el que se va a casar con ella? Si no se fija con quién se va a casar, si no se fija en quién pone los ojos. Y usted quiere que el varón no se quede atrás, porque puede conseguirse una mujer no temerosa de Dios, despilfarradora, no sabia, que en vez de construir destruya. Y es por eso que tenemos que orar por nuestros hijos. Es por eso que tenemos que orar, para que con la mujer o el hombre que se casen sean hombres o mujeres de Dios, que los hagan prosperar y subir al siguiente nivel. Que sus hijos, gloria a Dios, aleluya, que cuando sus hijos casen, suban a un nivel mejor. Suban a un nivel mejor y no estén arrastrados, viviendo una vida arrastrada de a puras penas. Padres, pidámosle a Dios sabiduría, porque la apariencia, cuando yo estaba por casarme, yo pensaba muchas veces y yo decía, la apariencia para nosotros como seres humanos cuenta, porque el chico se quiere casar con la chica más guapa, con más curvas, con la más codiciada. Pero ¿será que esa chica será sabia? ¿Será que esa chica será temerosa de Dios? Con aquella que enseña más piernas o más pechonalidad. ¿Será que esa mujer o esa chica será una mujer de Dios que te ayudará a seguir al siguiente nivel, o te va a bajar de un solo? Tienes que ponerte a pensar, y como padres tenemos que aconsejar eso. ¿Será que el chico en quien te fijes que es el más guapo, que se viste así, que hasta bien piqui para vestirse? ¿Será que va a ser el hombre responsable que va a estar contigo siempre? ¿Que te va a andar acarreando tu cartera? ¿Que te va a levantar lo que se te va a caer? ¿Que no te va a dejar pasar hambre? ¿O tú le vas a dar de comer? Todo eso tenemos que decirle a nuestros hijos, porque eso es ayudarles a que suban de nivel. Si usted como el nivel estándar que su hijo o su hija tiene es bueno, tenemos que orar mucho y enseñarles intencionalmente a que tienen que ir más arriba. Y no estoy hablando solo de economía, porque hay gente que posiblemente económicamente usted no lo vea nada, pero son personas con una mentalidad, metidos con Dios, siervos de Dios, pero con una mentalidad próspera que no va a hacer perecer a su familia. Y no importa si no tenemos nada, pero si los dos caminamos juntos y nos esforzamos, vamos a lograr mucho. Y eso es muy valioso.
Dijimos antes, vivir lo que predicamos en casa. Que Dios nos ayude, porque vivir lo que predicamos es el sermón más fuerte que nosotros le podemos dar a nuestros hijos. Disciplinarlos y corregir con amor, no solo en lo malo, y muchas veces como hijos, como padres fallamos. Realmente cuando fallan los juzgamos con facilidad, pero quiero decirles que también debemos de decirle que Dios es un Dios de misericordia. Que si hemos caído, la Biblia dice 7 veces cae el justo y 7 veces lo levantará Jehová, y que Dios puede recuperarnos. Hay un capítulo en mi libro que hablo de eso. No voy a hablar de esto porque sería darle las primicias, pero es hermoso de saber. Y para mí me ha costado y he llorado, porque antes de ser pastores, antes de ser líderes, debemos decirle a Dios: ayúdanos a ser buenos padres. Y eso no es fácil. Lo malo lo podemos superar y lo bueno lo podemos mejorar. Ayudémosle a nuestros hijos. Denme unos minutos, por favor, en la preparación de su vida. Ayudémosle a trabajar con excelencia y con honestidad, dando lo mejor. Que no abusemos de nuestros empleadores si somos empleados, y que no abusemos de nuestros empleados si somos empleadores. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Ese era un pensamiento que cuando yo estaba trabajando como secretario, había momentos tan duros, yo escribiendo a máquina y ya no aguantaba. Yo estaba embarazada de mi hijo menor. Yo decía: Señor, ayúdame, no aguanto. Y yo decía: Señor, estoy trabajando como para ti. Señor, voy a hacerlo como para ti. Voy a hacerlo como para ti. Ese era mi pensamiento. Dar. No puedo ser too lazy en mi trabajo. Yo debo de pensar que Dios está viéndome allí donde yo estoy. Si estoy robando horas de trabajo, yo estoy trabajando para Dios, no estoy trabajando para el hombre. Tengo que hacer las cosas mejores, que cuando yo esté en un lugar, la cosa se vea diferente. Algunas veces yo les conté, por muchos años yo limpié casas estando en el ministerio. Mi esposo y yo hemos trabajado también. Yo limpiaba casas estando y predicábamos la palabra, y limpiaba casas, y no me pongo mal para decirlo. Pero una cosa que me proponía cuando yo entraba a esa casa: cuando yo salga de esta casa, esta gente tiene que saber que aquí estuve yo, que aquí pasé yo, y yo les voy a dar un bonus de mi trabajo. Yo voy a darles un bonus, voy a hacer algo mejor, algo que no me lo han pedido, que no me lo están pagando, se lo voy a hacer. Y arreglaba algo extra, de tal manera que en un siguiente día me llamaban y me decían: Roxana, no sabes cómo te agradezco la forma en que limpias mi casa. Sentimos, mi esposo dice que se siente una paz al venir a la casa y una alegría por saber cómo está. Se tomaban la molestia de llamarme para decírmelo, porque usted y yo tenemos que trabajar como para Dios y no como para el hombre. Eso es parte de nuestro testimonio como cristianos que somos, y eso se lo estamos legando a nuestros hijos. Enseñémosle a tomar decisiones basadas en principios bíblicos, no en emociones. No, porque el otro está entusiasmado y aquel quiere correr, y entonces yo voy a correr. No, porque aquel quiere irse de farra, pues yo me voy a ir de farra. No, porque aquel tiene novia, pues yo voy a tener novia. Es que aquella chica tiene novio, yo también voy a tener novio, porque todos tienen. Hello. Que no tomemos decisiones en base a emociones, sino en base de convicciones, a principios bíblicos. Y esto es para adultos y esto es para jóvenes. Está todavía mucho, pero me voy a quedar hasta acá. Tenemos que prepararlos para ir al cielo. Tráigalo a la casa del Señor temprano.
no tarde. Cuando sean grandes ellos por su decisión propia que lo hagan. No, señor, no, señora, tráigalo ya. Empodérelo desde el vientre y dedíquelo al Señor desde el vientre. Y cuando nazca, dedíquelo en la casa del Señor también. Pidámosle sabiduría a Dios para desarrollar el carácter, la humildad, la integridad, la honestidad en ellos. Enseñémosle a amar y a servir a Dios con pasión, que ellos vean que para nosotros es lo más importante. Ese es un desafío para nosotros. Les dejo con esto diciéndoles que oremos a Dios por sabiduría, que oremos a Dios para ser ejemplo en nuestros hijos, que oremos a Dios por la salvación de ellos, que oremos a Dios por la salvación de ellos, por la vida espiritual, por el crecimiento espiritual, que oremos a Dios para que ellos puedan entregarse a Dios, sus familias, y que juntos como familia, como equipos, porque somos familia pero somos un equipo. Siempre yo he peleado por eso. Somos un equipo. Estamos en la casa, papá, mamá, hijos, somos un equipo. No, papá por allá, mamá por allá y los hijos por allá. Somos un equipo. Como equipo trabajemos. Que tengamos un corazón enseñable como padres y como hijos. Que Dios nos ayude a poder seguir adelante con nuestros hijos y que podamos ayudarles a ellos a subir al siguiente nivel. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre. Gloria a Dios. Vamos a orar por todos nuestros niños. Vamos a orar por las hermanas que van a trabajar en iglesia, en escuela bíblica de verano en esta hora. Por favor, si pueden pasar. Nuestras hermanas que van a estar trabajando en escuela bíblica de verano, ellas están haciendo un trabajo tremendo, hermanos, tremendo. Sigamos orando por ellos también. Si están listas, que pasen todos. Mis hermanas que trabajaron en la pijamada también, de verdad, me sentía tan feliz. Mis hermanos músicos también, el tiempo que dan para practicar y para poder estar en la casa. Los servidores, todos, Dios les bendiga sobremanera. Aleluya. Si podamos entonar una alabanza en lo que vienen, si los niños también pueden pasar, sus padres con los niños, como sea, pero necesitamos ponerlos en las manos del Señor. Aleluya, te adoramos, Señor. Pueden repetir después de mí esta oración. Padre celestial, en esta hora te pedimos perdón por nuestros pecados. Abro mi vida y te hago mi Rey y mi Señor. Por favor, perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero estar contigo para siempre. Por favor, nunca me abandones. Gracias por amarme tanto. Entrego mi vida a ti y te hago mi Rey y mi Señor.